Lección 9 para el 1 de septiembre del 2012. Los eventos finales. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 11. Versículo de memoria dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 1 Tesalonicenses 5, 8. En la medida que desarrollemos la lección vamos a comprender lo que es ser sobrio, estos términos de coraza, yelmo. Pensamiento clave: la realidad del regreso de Cristo nos llama a estar preparados continuamente. El tema principal de esta semana es la segunda venida de Cristo, pero el foco cambia. Aquí Pablo no da detalles acerca del regreso de Jesús, como el versículo capítulo 4, ¿verdad? Que hablaba del regreso triunfal, la resurrección, que vimos la otra semana, sino que Pablo proclama la necesidad de estar siempre preparados para ese regreso. El pasaje previo era animador. Cuando viniera el fin, el resultado sería más positivo de lo que ellos esperaban. Ahora que comprendían mejor la naturaleza de su regreso, el tema era cómo prepararse para el encuentro con Cristo Jesús. El problema en esa iglesia parece haber sido una teología de paz y seguridad, y tal vez algunos miembros que calculaban el tiempo de la segunda venida. Por medio de la profecía, los tesalonicenses esperaban poder predecir cuándo vendrían los eventos finales para poder prepararse. Como resultado, algunos estarían viviendo sin un sentido de urgencia. Interesante, mire, al estudiar la lección vamos a ver que esta teología de paz y seguridad, que como dice el folleto, el problema de esta iglesia parece haber sido una teología de paz y seguridad. Quiero decirle que es la misma teología de hoy en día dentro de la iglesia de la Odisea. Ya lo vamos a leer en el Espíritu Profecía. Y realmente el llamado tremendo, ¿verdad?, ante estas palabras que transmiten una seguridad carnal, lo vamos a leer dentro de un ratico, también hoy están presentes. Y Pablo tuvo que advertir a estos hermanos que mucho cuidado con ese tipo de concepción, y el llamado urgente a estar preparado para el regreso triunfal de Cristo Jesús. Estamos entrando aquí en eventos finales. En 2 Tesalonicenses se van a desarrollar capítulos muy buenos acerca de estos mismos temas. Pero aquí en esta primera parte vamos a analizar, ¿verdad?, en el estudio de la lección, cómo el enfoque de la preparación que los hermanos deben tener para el regreso de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera parte del folleto del día domingo, el autor del folleto está introduciendo un término que diríamos los dos lados del juicio, dice el autor del folleto, y trabaja con Génesis 3:15 al 24, y dice: enumera las diversas formas en que Dios juzgó a Adán y Eva, tanto positiva como negativamente. Introduce aquí un juzgar positiva y negativamente, la concepción del teólogo que está escribiendo aquí esta parte del folleto. Y él es muy claro, él dice: aunque la palabra juicio no aparece en 1 Tesalonicenses 5 al 1 al 11, que es lo que vamos a analizar, Pablo quiere que los creyentes de Tesalónica sepan que el juicio de Dios no se limita a algo que sucede en el cielo al fin del tiempo, sino que tiene consecuencias para su vida diaria. Aunque aquí está hablando de la preparación para la segunda venida de Cristo, está hablando de las señales que ya Pablo le ha conversado a ellos en Tesalónica, el autor del folleto está mezclando esto con juicio, la palabra juicio, sin definir aquí específicamente qué quiere decir con juicio. En la connotación que está haciendo en esta primera parte de la lección del día domingo, el enfoque que se está haciendo es que, por un lado, la venida de Cristo es como si fuera un juicio, ¿verdad? Ya, o como toma de decisión de separación, el trigo y la cizaña, los que han de ser salvos y los que han de perderse, así como en el capítulo 4, la parte final, los que resucitan para vida eterna y los que están vivos y también
suben con Cristo al reino de los cielos. Ya de forma definitiva los fieles muertos que resucitan y los fieles que quedan vivos. Ahora, el llamado a los que están vivos allí en ese momento de cómo prepararse, en lo que introduce este autor del folleto, en la parte positiva sería el ánimo que va a transmitir Pablo, la fortaleza que va a transmitir Pablo, de que Cristo viene, pero hay un contraste. Hay unos que están preparados y otros que no van a estar preparados. Los preparados no sufrirán la ira de Dios, y los que no están preparados sí sufrirán la ira de Dios. Los preparados, ya la parte final del día jueves de la lección lo vamos a ver, hizo efecto en ellos la sangre purificadora de Cristo del pecado, que es lo que nos separa de Dios. Y los que no se prepararon, lamentablemente, todas estas lecciones, todos estos estudios y toda esta comunión teórica que debe implicar una relación individual con Cristo, no funcionó para ellos. Entonces, en esta primera parte, el autor trata de presentar una parte positiva de lo que es el juicio y una parte negativa de lo que es el juicio. Entonces él dice, el juicio más que amenaza, condenación, también tiene partes positivas, partes de misericordia y bondad. Vendrá destrucción de repente, ¿verdad? Los que están dormidos prácticamente en el sentido espiritual, que fueron indiferentes a esta causa, se perderán. Muy diferentes a los que durmieron en Cristo, se salvarán. Habla de los que están en tiniebla en contraste con los que están en la luz. Hay unos en tiniebla que se perderán y los que están en luz se salvarán. Como sería la parte positiva: salvación, estar en la luz, ser sobrio, estar vertido como soldados de esta causa bendita, etcétera, etcétera. Entonces, de este punto de vista, el autor nos quiere llevar a que enfoquemos esto de esta forma. Pues él dice, por ejemplo, en el tercer párrafo del día domingo, la naturaleza doble del juicio es evidente en las narraciones tempranas de la Biblia, para él explicar esta doble naturaleza del juicio. En el jardín del Edén, Dios juzga el pecado de Adán y Eva en forma negativa. Hay consecuencias del pecado en relación con el nacimiento de los hijos, la agricultura y donde se les permite vivir. Al mismo tiempo, el llama positivo aquí el actor, Dios los juzga positivamente. ¿Cómo? Crea una enemistad entre ellos y Satanás y los viste con pieles, a fin de que no sufran con el cambio de ambiente. También esas pieles simbolizaban la justicia de Cristo que cubría su pecado. No que lo apoyaba, sino que en la condición pecaminosa, ¿verdad?, que había entrado el hombre, ya había el sentido de vergüenza. Arrepentidos y todo, el manto de la justicia de Cristo hacía posible, no cubría pecado, en el sentido que va a estar tapando pecado, sino las consecuencias del pecado, la desnudez, quedaba tapada por estas pieles de justicia, y no como ellas lo querían hacer con unas hojas de higuera, a su usanza, a su manera de ocultar o disimular el pecado. No, ellos pecaron y Dios sabía que habían pecado, ni siquiera eran capaces de vestirse o saberse vestir. Dios tuvo que cubrirlo con las pieles que es la justicia de Cristo, para que pudieran sobrevivir, para que pudieran vivir. En Génesis 4, Dios juzga a Caín, la parte está negativamente, al enviarlo al exilio, pero Caín recibe un juicio positivo. Dios le pone una marca, y así pues el autor va dando a entender que Dios ejecuta una sentencia, pero también hay una parte positiva. Y bueno, de esta forma, al final el jueves trata de mostrar o dar a entender los contrastes que vamos a analizar en la lección, a medida que se va desarrollando la misma, de la luz y el día, la noche, la luz y las tinieblas, el día y la noche, el sobrio, el otro que duerme, el borracho, todos esos contrastes que vamos a analizar, como mostrando esa doble, como dice el folleto aquí directamente, ¿verdad?, la naturaleza doble del juicio. Bueno, pero el día lunes 27 de agosto entramos prácticamente de lleno en la consideración de los versículos uno por uno de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice, ¿qué significan los tiempos y las ocasiones? Tesalonicenses 5, 1 al 3 y Hechos 1, 6 al 7. El folleto dice, la frase tiempos y ocasiones habla de intentos de fijar
el tiempo del fin. Y como dice el folleto Escuela Sabática, ¿verdad? El día es frecuente, el día de Jehová es frecuente en los pasajes del juicio del Antiguo Testamento. Es una intervención de Dios en el tiempo del fin, porque la palabra revelada dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, diríamos la definición que dio el folleto, ¿verdad? Tiempo y ocasiones. Pero acerca de los intentos de fijar el tiempo del fin, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, la combinación del día de Jehová, un ladrón en la noche, y el dolor de parto muestra que la segunda venida de Jesús será repentina, y será el día lunes 27 de agosto, e inesperada para los impíos. El tiempo del fin no es el momento indicado para prepararse. Recuérdese la parábola de las 10 vírgenes, las 5 fatuas que hicieron prepararse ya al final. En el versículo 4 Pablo no reprende a los tesalonicenses. Ellos saben que el día vendrá como ladrón en la noche. Son otros los que claman paz y seguridad, quienes se sorprenderán por la destrucción venidera. Y lo que decíamos en Hechos 1:6-7, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del tiempo de los eventos finales de la tierra, pero Jesús no satisface su curiosidad. No les corresponde saber cuándo vendrá el fin. La frase tiempo y ocasiones habla de intento de fijar el tiempo del fin. Tales intentos llaman la atención, pero no benefician en lo espiritual, o causan chasco, pues, cuando pasa el tiempo calculado o demora la preparación. Entonces ya la gente se desanima, pues, y desgraciadamente pierde la perspectiva. Ya prácticamente algunos hasta se van de la iglesia creyendo en esa fecha que han colocado hasta ahorita, en el 2011. Varios movimientos se dieron fijando la fecha de la venida del Señor Jesucristo. Disidentes de nuestra iglesia se atrevieron a hablar de octubre como fecha final de la venida de Cristo Jesús, pues. Y ya sabemos el tremendo chasco que un grupo de hermanos que se salieron de la iglesia en ocasión de esta fijación de fecha, aunque se dice, siguen dándose esos casos. Pero aquí dice, produce chasco cuando pasa el tiempo calculado, o demora la preparación cuando el tiempo esperado está demasiado adelante, o ponen una fecha demasiado adelantada. Entonces, bueno, es una locura, no debe suceder. Voy a leer lo que dice el Espíritu Profecía en cuanto a esta parte de estos primeros versículos, la página 210 de Hechos de los Apóstoles. Dice, mientras Pablo trabajaba en Tesalónica, había explicado tan plenamente el asunto de las señales de los tiempos, estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, mostrando qué acontecimientos iban a suceder antes de la manifestación del Hijo del Hombre en la nube del cielo, que no consideró necesario escribirles largamente en cuanto a ese asunto. Como dice, ustedes saben perfectamente. Se refirió, sin embargo, enfáticamente a sus enseñanzas anteriores acerca de los tiempos y los momentos. Dijo, no tenéis, hermano, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Página 211, Hechos de los Apóstoles. Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión, mientras las señales del fin se cumplen rápidamente y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre se manifestará en la nube del cielo. Pablo enseña, página 211, Hechos de los Apóstoles. Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. Es pecado ser indiferente. A los culpables de este descuido los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Definición que encontramos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿verdad?
hijos de la noche e hijos de las tinieblas. ¿Quiénes son esos? Los que son indiferentes ante las señales de la segunda venida de Cristo. No lo dice el folleto, pero vamos a complementar. A los culpables de este descuido los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Y anima a los vigilantes, parte positiva, como quiere el autor decir, del juicio, y despierto con estas palabras: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En otras palabras, no somos indiferentes ante la venida de las señales de la venida de Cristo. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Son especialmente importantes para la iglesia de nuestro tiempo las enseñanzas del apóstol sobre este punto. Para los que viven tan cerca de la gran consumación, deberían tener notable fuerza las palabras del apóstol. ¿Cuáles palabras? Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, la esperanza de salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El cristiano vigilante es el cristiano que trabaja, que procura celosamente hacer todo lo que puede para el adelantamiento del Evangelio. Como crece el amor por su Redentor, así también crece su amor por su prójimo. Tiene severas pruebas con su Señor, pero no permite que las aflicciones agríen su temperamento y destruyan su paz mental. Sabe que la prueba, si la soporta bien, le refinará y le purificará y le unirá más con Cristo. Los que son participantes de los sufrimientos de Cristo serán también participantes de su consolación y al fin compartirán también su gloria. Amén, hermano. Gloria a nuestro Dios. Dice en la misma parte del día lunes: ¿qué similitud existe entre Lucas 21, 34 al 36 y 1 Tesalonicenses 5, al 1 al 11? Cuando revisamos los textos, encontramos la palabra que debemos velar y debemos ser sobrios. Según Lucas 21, 34, muchas personas por el alcohol y los entretenimientos tratan de escapar de la responsabilidad espiritual. Otro y la comida. No lo metieron allí, ¿verdad? La glotonería. Otros se preocupan por la preparación espiritual para el fin, pero se distraen con los cuidados y las ansiedades de la vida. Que el fin sea repentino significa que los distraídos no tendrán tiempo de escapar. En Lucas 21, 34, 36 hay una salida para los que están atentos. Velad, velad y velad. Como les decía, Lucas 21, 34 dice, interesante esta versión, mira, atención hermano, atención amigo. En el griego dice, mirad también por vosotros, pero dice, mirad también, estad alerta, pero por vosotros, porque los versículos anteriores son señales de lo que está pasando afuera, lo que va a ocurrir. Usted puede leer Lucas 21, 25, 26, va narrando allí una cantidad de eventos. Pero ahora el 34 dice, mirad también, estad alerta, pero por vosotros mismos. Ahora miren por ustedes mismos. Ya saben que lo que está pasando allá afuera, lo que va a ocurrir es esto, esto y esto, indican que Cristo viene pronto. Pero ahora quiero que nos analicemos ahora nosotros mismos. Así como debemos estar alerta ante lo que está pasando afuera, ahora estemos alerta en cuanto a nuestra propia vida. ¿En qué aspecto? Aquí lo dice Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros, mirad, estad alerta, dice el griego, pero por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, reforma por salud, comelonas y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Por qué estas cosas tenemos que estar pendientes y velar, estar alerta? Aquí está la respuesta. Y venga de repente
como dice Tesalonicenses, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué dice? Y venga de repente sobre vosotros aquel día de la venida de Cristo, ¿verdad? Porque como un lazo vendrá repentinamente sobre todos los habitantes, sobre la faz de toda la tierra. Solución: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y como dice el último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis, aquí lo repite en Lucas 21:36, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Está alerta por vosotros mismos para estar en pie. Mucho cuidado con lo que estamos comiendo, mucho cuidado con la embriaguez, con las pasiones desbordadas, gustos desbordados, la concupiscencia de la carne y los afanes de la vida. Y el principal afán de la vida, según Mateo 6, es la comida. ¿Qué vamos a comer? Hermanos, estemos atentos a esta palabra, cómo se conecta y cómo nos lleva a estar alerta, pero por nosotros mismos. Lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Mire, no hay necesidad que yo les escriba muchas cosas en cuanto a la venida de Jesucristo. Ustedes saben perfectamente, ¿verdad?, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y comienza a explicar. Al final les voy a explicar un poquito esto de paz y seguridad. Pero vamos a continuar con la lección. Después de terminar con la similitud entre Lucas 21 y 1 Tesalonicenses. El día martes 28 de agosto, la ventaja del creyente, 1 Tesalonicenses 4:5. Al principio del capítulo 5, Pablo se ocupa de quienes por cualquier razón no están preparados. Los tesalonicenses saben que la segunda venida de Cristo es segura, solo el tiempo es desconocido. La sorpresa será trágica para quienes no están listos. Acuérdense la Virgen de Fátima, cuando ahí viene el esposo, Mateo 25, quisieron hacer provisión del aceite. Los que no tenían aceite en la vasija, no estaban preparados, no estaban llenos del Espíritu Santo. En la emergencia, no estaban preparados, su carácter no se modeló para mostrar que tenía los rasgos de Cristo Jesús, porque es en la crisis donde se revela el carácter. Y si el carácter es de Cristo, en la crisis soportamos, como leímos anteriormente, la prueba nos refina y nos lleva a la victoria. Dice aquí, la sorpresa será trágica para quienes no están listos. Algunos no están preparados porque no creen en la segunda venida. Otros porque creen que puede postergar su preparación hasta que los eventos los convenzan de que el fin está cerca. Qué triste esta concepción, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5, 4, 5, ¿cuál es el significado espiritual de las metáforas como luz, día, oscuridad, luz? ¿Qué aspecto de tu vida podrían describir como luz y cuáles como oscuridad? Ahorita vamos a hacer un breve resumen. En estos versículos Pablo comienza una serie de contrastes. Día, noche. Oscuridad, luz. En el versículo 3 está implicado el contraste en destrucción de repente y rescate, ¿verdad? Ruina y rescate. Los eventos del fin sorprenderán a los incrédulos, pero no a los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos viven en la luz. La Biblia es una lámpara a mis pies, como dice el versículo, Salmo 119, 105, y lumbrera mi camino. La profecía fue dada para que tengamos suficiente información con el fin de estar espiritualmente preparados para lo que suceda en el futuro. La preparación para la segunda venida involucra ocupar tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios. Y segundo, el acto de depositar tesoros en el cielo. La preparación es una entrega diaria al Señor y de servicio al prójimo. Servicio, servicio, servicio. No se puede amar a Dios leyendo un folleto, oyendo un culto, estudiando la Biblia solamente. Mira la palabra que digo, solamente. Quien ama a Dios, ama al prójimo. Eso va a estar directamente relacionado. Por eso está revelado. La demostración de cuánto uno ama a Dios se muestra en cuánto usted y cuánto yo amo a mis hermanos en la iglesia. Amo a los que no son de la iglesia. Ahí se manifiesta cuánto se ama a Dios. No porque lo diga, no porque con palabras bonitas y con casi poesía le predico, le hablo. Oye, aquel predicador, que esto aquí, que es para allá. ¿Y dónde está la obra que se está dejando
Pablo hablaba, pero dejó iglesias fundadas. Los mismos los apóstoles dieron su vida por esta causa bendita. No tanto es hablar, es hacer, dejar una huella en esta tierra. Para todos aquellos que predican, son evangelistas, son pastores, son ancianos. Tu comunidad, mi comunidad, tiene que ser impactada por el servicio. El Cristo vivo que sana, que cura, que está pendiente del drogadicto, que está pendiente del alcohólico, que está pendiente de la anciana, que está pendiente del que vive en pobreza extrema, que está pendiente de los sectores pudientes o de clase alta, ¿verdad? Y busca la manera de cómo llegar a ellos, porque también los agobia el secularismo, el materialismo. El Cristo viviente en ti, en mí, no se contenta con trabajar, consumir, beneficiar a su familia, ir y venir a la iglesia, tener una responsabilidad en la iglesia y cumplirla. El Cristo viviente en ti, en mí, trasciende los muros de la iglesia y va al prójimo, afecta a la sociedad, afecta al grupo donde está. Es una mano ayudadora de Dios. Por eso solamente así, y por eso Pablo aquí en esta parte establece los contrastes, ¿verdad? Nosotros somos hijos de la luz, somos del día, somos sobrios. Somos parte de ese rescate que Dios va a hacer. Somos parte de los que han de estar despiertos. En contraste, no somos de las tinieblas, no somos de la noche, por eso no dormimos y nos embriagamos. No somos borrachos. No participaremos de la ruina. No estamos dormidos espiritualmente. O sea, es muy claro los contrastes que Pablo dice aquí, ¿verdad? Luz y tiniebla. Si usted es luz, hermano, no puede ser tiniebla. Si usted es tiniebla, no puede ser luz. Si es de día, somos del día, no de la noche. Como lo leíamos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? La explicación que daba el apóstol allí, ¿verdad? Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los culpables de este descuido los llama hijos de la noche y de las tinieblas. El versículo 5 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los que son de la noche y de las tinieblas. Ser de la noche y de las tinieblas es ser indiferente ante la venida de Cristo Jesús. Hablando de nosotros que estamos en la iglesia. Es no darle importancia, creer que este mundo pasan los días y no va a pasar nada. Marcos 13:29, ¿verdad? Cuando dice, nosotros debemos saber cuán cerca está la venida de Cristo Jesús, aunque no podemos poner fecha ni hora porque eso no está en la mente nuestra y la iglesia no está en ese plan, pues no es lo correcto, pero sí podemos saber cuán cerca y sabemos que está pronto el regreso triunfal del Cristo, de nuestro amado Cristo Jesús. Aparte del día miércoles, velar constantemente, 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. Pablo comienza con el versículo 6, por tanto, o así pues, según la traducción, ya establecido que los verdaderos seguidores de Jesús son hijos de la luz y del día. Están pendientes, conocen perfectamente cuánto viene Jesucristo. Saben perfectamente que a los que no están preparados, que lamentablemente a los que duermen, a los que se embriagan, a los que son de la noche, a los que están en tinieblas, no conocerán el tiempo de la venida de Cristo Jesús. Pero nosotros no somos de las tinieblas, ni estamos embriagados, ni pertenecemos a los que estamos allí durmiendo en paz y seguridad. No, nosotros somos hijos de la luz, hijos del día, de los que estamos despiertos. Y sabemos que la segunda venida de Cristo pronto afectará a este planeta Tierra, por miles y miles de razones, como la vamos a ver en la segunda carta de Tesalonicenses, algunas de ellas. Ya establecido, dice la parte del miércoles 29 de agosto, que los verdaderos seguidores de Jesús son hijos de la luz y del día. Ahora la metáfora los exhorta a estar preparados para el regreso de Jesús, aunque el versículo 7 ofrece una pequeña digresión. Los versículos 6 y 8 animan a los tesalonicenses a estar despiertos y sobrios para los desafíos que afrontarán. Pablo comienza con el contraste de dormido, despierto. Como los creyentes son del día, deberían no dormir. Pablo escribe aquí
en forma metafórica, el sueño es una metáfora para la pereza espiritual, ¿verdad? Están dormidos, o la falta de interés, en el versículo 10 es una metáfora de la muerte. La expresión no durmamos en el original sugiere, dice el folleto Escuela Sabática miércoles 29 de agosto, ni siquiera comiencen a dormir, ¿verdad? No durmamos, cuando dice aquí la expresión del versículo 6, 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás. En el griego directamente dice, ni siquiera comiencen a dormir como los demás. Pablo supone que están despiertos y los anima a perseverar en velar más y más. Pablo desea que sean sobrios en vez de embriagados. Vean los contrastes todavía. Pero mire lo que implica esto. En el mundo antiguo la sobriedad era un símbolo de la razón filosófica. Ser sobrio era la esencia del filósofo. El filósofo era sobrio. Pablo quiere que los tesalonicenses sean reflexivos, así como los filósofos, y cuidadosos en su uso de la escritura. En aquellos casos de los filósofos, en su uso de su enseñanza, de los libros que estudiaban. Pablo quiere sobriedad, que estemos bien sentados, bien preparados intelectualmente por medio del Espíritu Santo, que seamos reflexivos, no seamos gente temperamental, no seamos gente sujeta a pasiones, a emociones, que aunque existen en nuestra vida, con el poder del Espíritu son sometidas por el raciocinio, son sometidas por el poder del Espíritu en nosotros, a través de la parte cognitiva, de la neocorteza cerebral, domina la parte emocional con el poder de Cristo Jesús. Sean sobrios, ¿verdad? Sean cuidadosos, sean reflexivos. Algunos usan la Biblia para fijar fechas y especular. Él quiere que los creyentes estén concentrados en las enseñanzas de la Escritura para su propia preparación espiritual. La metáfora sobrios o embriagados también puede señalar a la limitación ética a la que él nos anima, como dice 1 Tesalonicenses 4:1 al 12. Sobrios, ¿verdad? También pasiones infernales cero. Allí, sobriedad. El día está asociado con estar despierto y sobrio. En la noche la gente duerme y muchos se embriagan. En el versículo 8 usa la imagen de un guardia militar, en la vista de la coraza, del yelmo. El cristiano, él debe estar despierto y sobrio, de día y de noche. Así los soldados deben seguir la norma de ser vigilantes. Esta esa parte de soldados en el versículo 8, pero nosotros que somos del día, estamos despiertos, seamos sobrios, ¿verdad? Reflexivos, cuidadosos, habiéndonos vestido con la coraza de fe, ¿no ves? Como todas esas características son de un soldado, coraza, y con las esperanzas de salvación como yelmo, el yelmo del soldado romano. Por eso dice, el día está asociado con estar despierto y sobrio. En la noche la gente duerme y muchos se embriagan. En el versículo 8 usa la imagen de un guardia militar. Él debe estar despierto y sobrio, de día y de noche. Así los soldados deben seguir la norma de ser vigilantes. Pablo también espera que los cristianos respeten la norma de prepararse para la segunda venida de Cristo Jesús. Y como soldados, los cristianos deben ponerse todo el equipo antes de ocupar sus puestos, antes de encontrarse con su gran maestro. Dice un pensamiento aquí también en el folleto del maestro. Dice, Pablo anima a los creyentes a mantenerse despiertos y vivir como si creyeran que el mundo actual estuviera por terminarse y que un mundo nuevo estuviera por llegar en breve. Hace esto llamándolos a ser el pueblo del día en lugar del pueblo de las tinieblas, versículo 5, instándole a estar vigilante y alerta en vez de durmiendo, versículo 6, exhortándolo a ser sobrios en lugar de embriagados, versículo 6 al 8, y a estar armados en lugar de indefensos, versículo 8, armados con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Esta lección, el centro básico, ¿verdad? Es la preparación, ¿verdad? El contraste entre los que no están preparados y los que se preparan y se están preparando para el encuentro del amado Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11, Pablo planteó diversos contrastes para ilustrar, como decíamos al principio, dice aquí la lección del jueves, los dos lados del juicio, parte positiva, ¿verdad?
la parte negativa. Pablo ahora se ocupa del contraste entre la ira y la salvación. Los creyentes pueden tener confianza en los últimos días, porque es Cristo, porque en Cristo tienen certeza de que son hijos de la luz. ¿Cuál es el mensaje de 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11? Muchos sienten que el concepto bíblico de la ira de Dios refleja más la cultura de los tiempos bíblicos que la verdad acerca de Dios, pero es equivocado. En la Biblia, Dios ha dado su verdad en un lenguaje humano, pero la idea de la ira de Dios no se limita a las partes más antiguas de la Biblia. También está en el Nuevo Testamento, incluyendo palabras de Jesús, Lucas 21, 23, pero también Juan 3, 36. En la pluma de Pablo, Romanos 1, 18, 1 Tesalonicenses 1, 10, y en las visiones del Apocalipsis, Apocalipsis 6, 16, 17, 15, 1. Así que no podemos ignorar esta idea, ya que expresa algo importante acerca de Dios y del plan de salvación. Aunque aquí no podemos profundizar en el tema, dice el autor del folleto, debe estar claro que la ira de Dios no es una furia irracional e impulsiva. Los caminos de Dios no son los nuestros. El concepto bíblico de la ira de Dios es más como la necesidad de justicia que tiene una nación en relación con los que quebrantan las leyes y oprimen a otros. Los que persisten en la impiedad serán destruidos, como todos los quebrantadores de la ley de Dios. Todos estamos sujetos a la ejecución de la justicia, si no fuera por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Estas son las buenas nuevas de la ira de Dios que brillan a través de 1 Tesalonicenses 5, 8 al 11. El propósito de Dios no es la ira o justicia punitiva, sino la gracia y la salvación. Y Cristo ha provisto la protección que necesitamos para no experimentar la destrucción en el juicio. Por eso Pablo dice que la ira de Dios, bien comprendida, es animadora en lugar de temible. 1 Tesalonicenses 5, 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea que lo están haciendo. En Cristo no necesitamos enfrentar la ira de Dios, porque en la cruz Jesús la afrontó por nosotros. Y estas son las buenas nuevas. En la cruz Cristo sufrió la ira de Dios, porque Cristo murió como un pecador, como culpable de tus pecados y de mis pecados. Cristo no murió como un hombre bueno. Cristo murió, Dios lo hizo pecado, como si fuera el pecador. Póngale el nombre que usted quiera al pecado. Cristo experimentó en la cruz la muerte segunda, la que va a sufrir el impío, dice la revelación. Y esa agonía de Cristo es la agonía que van a sufrir aquellos que no hicieron de Cristo la solución al problema del pecado en sus vidas, en nuestras vidas. Lo que separó a Cristo de su Padre fue el pecado. Cristo estaba muriendo como un pecador. Bebió la copa de la ira de Dios por ti y por mí. El experimentar el pecado de la humanidad lo separó del Padre y murió como si fuese un pecador. La ira de Dios cayó sobre él para que en ti y en mí no cayera. Eso es lo que se llama la propiciación. Dios puso a su Hijo para que muriese en vez de sufrir la ira, en vez de sufrirla usted y yo por los pecados que hemos cometido. Hermanos, animémonos unos a otros, ¿verdad? Que Dios no nos ha puesto para ira, como dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Pero la ira es verdad. Dios vendrá a actuar fuertemente. Quiero terminar con la parte que les decía de paz y seguridad. Esa teología que se movía en la iglesia de Tesalónica, aquí como un apéndice, vamos a decir, como un complemento. Dice la página 338, palabras de gran maestro, el premio inmerecido. La clase representada por la Virgen de Fátua no está formada de hipócritas, sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídas hacia aquellos que la creen, la Virgen de Fátua. Pero no se han rendido a sí misma a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, como Jesús. Oigan esto. Cristo Jesús. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase, la Virgen de Fátua, se halla simbolizada también por las oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo
y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero la persona representada por la Virgen Fatua, la del terreno rocoso, tú lo puedes leer en la página 27 de Palabra del Gran Maestro, con más especificidad, se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, están en la iglesia. No han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti, página 338, Palabra del Gran Maestro, lo estoy leyendo. Vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Mire cómo describe a la Virgen Fatua también. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Él dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad es religiosidad, mas habiendo negado la eficacia de ella. En el conflicto de los siglos, página 497, dice, la Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análogo a los primeros siglos, y hace referencia a 2 Timoteo 3, versículo 1 en adelante. Esta es la clase de persona, página 339, que en el tiempo de peligro clama paz y seguridad. La teología que vean en los tesalonicenses, miren, aquí la tenemos en nuestros días. Arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligro. Cuando se despiertan, alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene se venga, y el que quiere tome el agua de la vida de balde. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Si estuvieran en medio de ella, la tierra, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija. Ellos, por su justicia, ¿quiénes son ellos? Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, librarán su vida. Ezequiel 14, 20. Qué tremenda la experiencia de estos que claman paz y seguridad en estos últimos momentos de la historia. En esta etapa final de la iglesia de la Odisea, hermano. Tenemos que estar preparados. No podemos ser parte de la Virgen Fatua. No podemos ser los proclamadores de paz y seguridad por nuestra indiferencia, como en Tesalónica. Hoy en día también no estamos preparados, muchos. Y a última hora, como dice la parábola de las 10 vírgenes, ese grupo fatuo, sincero, honesto, que esperaba al Señor, buscará prepararse. Pero pidiendo el aceite, lamentablemente, el aceite representa el carácter, es intransferible. Es intransferible. Hablando del terreno rocoso, en la página 27, dice, dice, la semilla sembrada en los lugares pedregosos encuentra poca profundidad en la tierra. La planta brota rápidamente. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos, así como la roca yace bajo la capa de tierra. El egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado. Estos son los del terreno rocoso, estos son las vírgenes fatuas, estos son los que dicen paz y seguridad. Y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. El cálido sol que fortalece y madura, página 28, al robusto grano, destruye aquello que no tiene raíz profunda. Así el que no tiene raíz en sí es temporal, es decir, dura solo un tiempo. Y una vez venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado. Se regocijan por un tiempo porque piensan que la religión los libertará de las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa,
parecen ser cristianos consecuentes. Está hablando de los oyentes, los oyentes del terreno pedregoso. Se regocijan un tiempo porque piensan que la religión los liberará de las dificultades. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes. Pero desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación. No pueden soportar el oprobio por la causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ellos se ofenden. Esos son los que proclaman paz y seguridad. Esos son los oyentes pedregosos. Esos son, miren, nefatos. Esos son parte de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Les costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en sus vidas. Miran los actuales inconvenientes y pruebas y olvidan las realidades eternas. A semejanza de los discípulos que dejaron a Jesús, estos oyentes pedregosos, estos que claman paz y seguridad, están listos para decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Termino con esto. Hay muchos que pretenden servir a Dios, página 29, palabra de vida, gran maestro, pero que no lo conocen por experiencia. Sus deseos de hacer la voluntad divina se basan en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen en Él. No creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente. Su carácter revela defectos así heredados como cultivados. Una cosa es manifestar un asentimiento general a la intervención del Espíritu Santo y otra cosa es aceptar su obra como reprendedor que nos llama al arrepentimiento. Muchos sienten su apartamiento de Dios, comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado, hacen esfuerzos por reformarse, pero no crucifican el yo. No se entregan enteramente en las manos de Cristo, buscando el poder divino que los habilite para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser modelados a la semejanza divina. En forma general, reconocen sus imperfecciones, pero no abandonan sus pecados particulares. Con cada acto erróneo se fortalece la vieja naturaleza egoísta. La única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo. Os es necesario nacer otra vez. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, la fuerza. No debe agradarse el yo. El que vive para sí no es cristiano. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos guarde en esta experiencia para, como Pablo deseaba con los tesalonicenses, usted y yo estemos preparados. Seamos de la luz. No pertenezcamos a los borrachos espiritualmente o a las pasiones del mundo. Vistámonos de la armadura como buenos soldados. Permanezcamos despiertos para ver el regreso triunfal del amado Cristo Jesús. Que no nos sorprenda como ladrón la venida de Cristo, porque hoy le estamos esperando al glorioso y maravilloso Rey de Reyes, Cristo Jesús. Hoy nuestra vida anhela verlo pronto y estamos seguros de que pronto vendrá. Un poquito más y el que ha de venir vendrá por ti y por mí. Dios te bendiga, Dios te guarde.